I orana tamauma hingot kainga, e aroha tu e nau korua, tawari pako mio ika, mei te aro nei o hanga wareware, i te kona nei e hetu nei tatu tapati Rapanui, paurot matahiti, tatu oro anehene, tatu haatere kultura, ma ohi haka ara tupuna. Au yoh mengi te maha ni, haka ita korua peni e, i pe maha mata tupai, te rua waha o te aamu, o te nuu, o te horaero tiempo era puru a te tatou manurewa, a te era mauiuiera, ia he apai mātou te nuu, o te proempleo he anga i te anga, he rara aamu o te mautangata, ka hiwa ka Rapanui, i nei, e no nei tātou. Ia, ora nei, haka ea te ata, o te vie, ko Elvira Aguilera Guerrero, a ia mahantahi a korua tātoa, he vie haipuipo o tōku taina ko Pato. He e amai a ia, he aamu mai, i tōna noho inga Rapanui, pe hei tu mai ai, mahaka ngiain ko ke korua tātoa pene ie, koai a ia. O ira, matai tai mai, i oranta tu tātoa, mauro. Y orana a todo el público que nos está mirando, nosotros somos del grupo Catipare, también somos del Proempleo, llegamos hoy día jueves, a la casa de la señora Elvira Aguilera Guerrero para que ella muy amablemente y agradecerle por habernos abierto las puertas de su casa y las puertas de su corazón y de su memoria para nuestro programa que, como todos sabemos, va a ir al reservorio de la memoria de las personas Rapanui, continentales o extranjeras con o sin vínculo que llevan más de 30 años acá y que tienen algo que contar. Pero antes que eso, Elvira, te quiero preguntar. Nosotros como Centro Catipare, y estamos trabajando en este tema de las memorias de las personas, quiero preguntarte, ¿tú autorizas a Catipare para que use las imágenes para ser mostradas en pequeñas cápsulas en las redes sociales y también en algún futuro no muy lejano, quizás también pasarlas por la televisión sin fines de lucro? Sí, por supuesto. Ya, sí. Muy agradecido. Entonces, damos inicio a la entrevista. Primero que nada, me gustaría saber tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Elvira del Carmen Aguilera Guerrero, nací un 25 de julio de 1956. Ya, ¿eres oriunda de? Del Quisco, la costa central de Chile. De Chile. Sí, ya. del Quisco. ¿Quiénes fueron tus hermanos? ¿Quiénes fueron tus padres? Háblanos un poco al respecto. Mi padre era Guillermo Aguilera, un trabajador de la construcción. Ya. Mi madre, dueña de casa, Selmira Guerrero. Unos padres muy dedicados. Veníamos de una condición social baja. Ellos se esforzaron mucho por educarnos a todos. Somos 5 hermanos, 4 mujeres y un hombre. Todos profesionales, todos trabajadores y personas buenas que se insertaron en la sociedad de buena forma. Mi madre nos dejó un gran legado, que era una mujer absolutamente luchadora, trabajadora, siempre, aunque papá a veces no tenía trabajo, pero siempre ella sabía cómo tener la olla para los hijos y todo lo que necesitábamos. Sí. Yeah. De ella heredé, y creo que un pedacito de esa lucha por la vida. Sí. ¿Tú puedes nombrar a tus hermanas? Mi hermana mayor, que tiene ahora 78 años, se llama Ana. Después está mi hermano Roberto, mi hermana María, mi hermana
Alicia y mi hermana Juanita, que es la menor y que murió hace Ya. un par de años. Sí. Ya. Oye, ¿y toda tu vida te desarrollaste en la quinta región? ¿La familia me refiero yo? No, yo nací en la quinta región, ahí en el Quisco, y estuve ahí hasta los 3 años, y después de ahí emigramos a Santiago, porque mi padre trabajaba en el Quisco como cantero. Canteros son estas personas que cortan las rocas Ya. con dinamitas y todo eso, y mi mamá encontraba que era muy peligroso. Y se trasladaron a Santiago y ahí mi papá comenzó a trabajar en la construcción. Dentro del marco de que ellos eran muy luchadores, trabajadores y le dieron a ustedes una educación buena dentro de lo que se puede, ¿fueron una pareja afectuosa? Sí, sí, una pareja cariñosa, pero no una pareja de piel. No papás que te apapachaban y cosas así. Teníamos muy clarito que para llegar al papá teníamos que pasar primero por la mamá. Y ahí podríamos llegar con alguna petición, algo donde el papá, pero no directamente. Y bueno, y cuando nos portábamos muy mal y la mamá acudía al papá, ya era una sanción terrible. Nosotros sabíamos que cuando el papá decía, voy a conversar con usted, era terrible, porque ya la mamá no había podido solucionarnos. Pero yo crecí en un matriarcado fuertísimo. Mi madre era la que educaba, la que proveía, la que dictaba las leyes, las reglas de la casa, todo. Ya. Era un matriarcado. Oye, pero más allá de la familia en común, ¿ustedes se relacionaban con tíos, con primos? Sí, Ya. sí. ¿Por ambas familias? No. Mi papá tenía 52 años cuando se casó. Entonces ¿Y tu mamá? mi mamá tenía 30. Entonces mi papá ya no tenía familia. Tenía Ya. muy poquita familia. 1 o 2 tías conocimos, no más, primas de él. Y de mi mamá sí, con mi mamá, con mi abuela materna, crecimos con ella, con mis tíos, sí, con ellos sí. Ya, Sí. qué bonito. Oye, Vira, ¿cómo fue tu infancia? Bonita. infancia. Me recuerdo de mi infancia bonita, jugando con mis hermanos, siempre teníamos tiempo. Me recuerdo que la mamá nos hacía cumpleaños de las muñecas y nos hacía tortitas para bautizar nuestras muñecas. Claro. Y le hacíamos cumpleaños a las muñecas y fue bonita la infancia. Crecí, como te digo, con 5 hermanas más y con muchos eso, valores. con muchos valores, con muchos juegos, bonito. Cuando creciste, terminaste obviamente la educación, ¿te dedicaste a trabajar? Háblanos un poco de eso. Sí, cuando terminé de estudiar, yo salí de 4º año medio en comercial, en educación comercial. No hice el 5º previo, que era como para graduarse de contadora, pero tenía todos los conocimientos y siempre trabajé como un poco ligada a eso, Ya. a control de ventas. Trabajé en una peletería que había en Santiago, una peletería grande, y ahí también aprendí mucho. Tenía un señor que era mi jefe, que era el dueño, que era un judío venido desde la guerra de la exterminación de Alemania. Y lo que aprendimos con él en su calidad de vida fue muy impresionante. Él siempre nos hablaba, muy bueno. Sí. Oye, ahora la pregunta del millón. ¿Con quién te casaste? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Cómo conociste al que fue tu marido? Bueno, fue al azar. Yo trabajaba en ese tiempo en pleno centro de Santiago, en la Alameda. Era vendedora de una perfumería grande que había ahí. Y frente de estos locales comerciales habían estos carros de artesanía de la gente Rapa Nui. Y yo tenía una amiga ahí que se llamaba Hilda, y ella era esposa de un Rapa Nui. Y siempre iba gente Rapa Nui ahí. Y una vez
recuerdo que llegó el que iba a ser mi esposo, Pato, llegó ahí y yo le digo a mi compañera, mira, mira qué negro más lindo. Y lo dije tan emocionada, con tanta fuerza, que él escuchó al otro lado de la vereda. Ya se dio vuelta y cerró un ojo. Y mi compañera me decía, me lo cerró a mí. Y yo decía, no, fue a mí. Si yo fui la que grité, fue a mí, me cerró el ojo. Lo encontrábamos tan hermoso y él, como a los 2 días después, le dijo a esta mujer, a Hilda, que quería una cita y que nos iba a esperar al frente a donde estaba la iglesia San Francisco en la Alameda. Entonces, pero Hilda no supo decir a cuál de las dos. Así que lo tiramos al caricello. Al caricello con una moneda. Sí, con una moneda. La que ganara iba a la cita. Y yo estaba convencida en mi corazón que aunque perdiera igual iba a ir, de todas maneras. Yo sabía que era para mí. Y bueno, fui a esa cita y 3 meses después era la esposa de Pato. ¿Te casaste con él? Sí, pololeamos 3 meses y nos casamos. ¿Cuántos hijos tienes con él? 4 hijos. 4 hijos. ¿Lo Sí. podrías nombrar? Tonchi, que es Guillermo Nicolás, Kibi, Toquerau, Tabaque del Carmen y Bajiroa Margarita. Ya. ¿Todos Son profesionales? todos profesionales, gracias a Dios. Gracias Sí, a Dios. todos profesionales, todos buenos hijos, buenas personas. ¿Cómo te relacionas y en qué año llegas a la isla? Llego en el año 80, yo me casé el 17 de enero del año 80. Pato se vino en marzo del 80 a la isla y yo me vine en mayo de ese mismo año a la isla. Ya. Él se vino antes para ir preparando más o menos a la familia, que él estaba casado y todo eso, y preparar un lugar donde llegar. Y cuando llegué a la isla, llegué a un lugar que no podía imaginar cómo era, porque siempre le preguntaba a Pato cómo era la isla. Y él me decía, si no es tan bonita, si no es tan bonita. Entonces yo nunca me daba detalle. Pero cuando llegué a la isla y vi ¿Cómo era? una semejanza a mi pueblo, Ya. donde yo nací, a la orilla del mar, y vi que había una reja y había mucha gente y caballos, la gente a caballo esperando que bajaran los pasajeros. Y para mí fue impresionante ver también lo autóctona que era, lo sencilla. Se me perdieron todas esas calles pavimentadas, todos esos autos, esas micros y todas esas bullas, y lo silencioso que era. Me impresionó para bien, me gustó. Bueno, llegamos a casa de mi suegro y ahí estaba esperándome mi cuñada, Anicia, que en paz descanse, y estabas tú. Sí. Y recuerdo que era así como pensar que esta va a ser mi familia, y yo en realidad como que era más tímida. Pato no me había preparado para nada, o sea, él quería que yo tuviera mis propias impresiones. Y después en la tarde fuimos a caballo a la parcela a conocer a su papá, Ah, ya. porque no estaba su papá Estaba ahí en la casa. en la casa, y fuimos a la parcela a conocer a su papá. Y fue un buen recibimiento, aunque él no estaba muy de acuerdo que él se hubiera casado con una persona continental. Pero no fue desagradable esa primera visita, él nos atendió. Recuerdo muy bien que él tenía maíz cocido, como el trigo Ya. mote, así, nos ofreció, comimos. Así que quedamos en que tú llegaste a la parcela y habías visto a tu suegro con mote de maíz. De maíz. Ya, ¿y? Bueno, él nos sirvió un mote maíz, comimos y
y conversamos un ratito. Él fue amable en esa primera entrevista. Fue amable. Bueno, yo también un poco sumisa. Yo creo que por ahí él en ese ratito me amó, porque me vio sumisa, calladita y todo lo demás. Pero a lo largo del tiempo yo fui mostrando mi carácter, que venía de un matriarcado, y eso él nunca lo aceptó. Él nunca me aceptó como su nuera. Siempre cuestionó mi carácter, y Pato se fue acostumbrando. Nunca tampoco se sometió, nunca tampoco yo ejercí el liderazgo de matriarcado como lo ejerció mi madre, pero en muchas cosas importantes Pato me preguntaba si lo hacemos así o lo hacemos así, o cómo va esto, y él respetaba eso, pero mi suegro no, nunca él aceptó de que yo pudiera tener como el poder o el don de mandar en la casa. O sea, era mujer y cómo se me ocurría hacer eso. Claro, porque la cultura Rapa Nui es patriarcal. Claro. Entonces la dinámica que tú traías desde el continente interfería con los conceptos patriarcales de la isla. Aunque sabemos, o yo en lo personal, sé que en el fondo tan patriarcal no es. Es un matriarcado pero sumiso. Sí. Como en segunda fila, podría decirse. ¿Cómo te adaptaste a la comunidad? Bueno, nosotros al principio yo no tuve mucho contacto con la comunidad porque vivíamos en el campo, más que nada. Y me fui adaptando a ese estilo de vida. Yo venía de una oficina, trabajar con papeles, y llegué a la isla a ordeñar vacas. Y aprender bueno, yo cuando la primera vez que vi una vaca en vivo y en directo fue en la isla. Y me acuerdo que yo le decía a Pato que era sucia, que era hedionda, que era pelúa, que me miraba feo, que no podía acercarme. Y bueno, al final de un proceso largo aprendí a amar, que era un patrimonio de la familia. Y me acostumbré a trabajar con él. Ordeñábamos y hacíamos queso, entregábamos leche, abastecíamos al pueblo de productos lácteos, sí, y también de verdura, porque se plantaba mucho, y como te digo, o sea, era una vida sin ningún lujo, sin ninguna... Carente de muchas cosas. Carente de cosas del continente, pero no carente para subsistir en la vida. Claro. Teníamos de todo. Teníamos todas las verduras que queríamos, teníamos toda la leche que queríamos, teníamos todos los quesos. Teníamos para sobrevivir, pero había una carencia de las cosas del continente, que yo crecí con ella. Oye, y eso que él siempre te decía, disculpa que lo cite, pero lo tengo que hacer. Elvira, ¿qué te hace falta? Bueno, ¿qué podrías decir tú al respecto? Eso es una anécdota muy bonita, y fue el momento en que yo comprendí que él tenía una visión absolutamente diferente de la mía. Una vez estábamos discutiendo y él así, pero de todo su corazón me dice: negra, Elvira, me dice, ¿qué te hace falta? Dime. Y yo miro a mi alrededor, no tenía un living, no tenía un comedor, tenía una mesa con unas bancas que él había hecho para que nos sentáramos a almorzar. No tenía una gran televisión, no tenía un gran refrigerador, solo una congeladora donde guardábamos los animales que se mataban para la carne, para la familia. Yo los pescados que él iba a pescar. Yo lo quedé mirando y no fui capaz de contestarle, porque sentí que él... Y me di cuenta que él, teniendo para alimentar la familia, era suficiente. No había que trabajar más. No había que esforzarse más. No lo entendí en ese minuto, pero no, como que no lo... No lo asimilaste. No lo asimilé, no lo profundicé. Y dije, de aquí para adelante, vivo y viviré
como lo hace la gente de acá, con lo que hay. Y el momento. Y el momento. No más pensar que el living, no más. Voy a vivir con lo que tengo a diario y con lo que vivo acá. Y con mis hijos y todo. ¿Y esas falencias en algún momento de la vida se concretaron? Sí, después que él se fue. Después que él se fue. Sí. Oye, ¿te relacionas con la comunidad hoy en día? Sí, sí me relaciono y tuve una relación muy, muy cercana con la comunidad cuando trabajé en el municipio y en el hospital. Ya. Yo trabajé en el municipio y a través mío creamos la oficina de la mujer en Isla de Pascua. Ya, mira, ¿Ya? qué interesante. Por el CERNAM. A través del municipio creamos esta oficina. Yo sentía como mujer criada, como te digo, en un matriarcado, sentía que las mujeres de acá tenían pocos derechos o no se valoraban sus derechos de mujeres. Y para mí una vez fue impresionante escuchar a una niña muy jovencita, creo que tenía 15, 16 años y había sido castigada por su pareja. Y ella me lo conversa y me dice, tía, pero si así tiene que ser, pues no ve que el marido es el que manda y yo me porté mal. Entonces eso tiene que ser así. O sea, lo justificó. Lo justificó porque ella sentía que esa era la realidad, porque había sido criada en un entorno así. Y yo traté de hablarle de otra cosa y ella no lo entendió. Entonces yo dije, aquí hace falta una cultura que cambie esto, un organismo que ayude. Y ahí trajimos la oficina del CERNAM, que era el Servicio Nacional de la Mujer, por primera vez a la isla. Y yo comencé a trabajar con las mujeres maltratadas en el hospital. Yo las recibía y les hacía como la primera contención, antes que las viera los médicos y todo eso. Y les dábamos una charla y le hablábamos y seguíamos con ellas acompañándolas en este proceso de tratar de... Porque no era cambiar al golpeador, era cambiar a la víctima. A la víctima. Cuando no hay víctima, no hay quien nos agreda. Pero si somos víctimas, siempre nos van a agredir. Entonces, yo había pasado por este proceso y lo había logrado, había cambiado esto. Y entonces yo sentía que todas las otras mujeres también tenían que tener esta opción de vida, de cambiar y no ser maltratadas. Sí, eso fue el gran trabajo que se hizo con el CERNAM y el hospital. Recuerdo que, como anécdota, a veces venía el doctor Fuentes, que era el director del hospital, Roberto Fuentes, me venía a buscar en la ambulancia para ir a hacer alguna contención a alguna casa, a una mujer. Y Pato me decía, doctora Elvira, las buscan. Vaya a consolar a alguien ahí. Y nunca él se opuso a eso. ¿Ya? Aunque era contrario, no sé, pero él sentía que era un aporte. Y me apoyó y me acompañó en esa tarea. Sí. Ya. Vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo, digamos, de cómo pasó lo que pasó con el Pato, con su enfermedad. ¿Podríamos hablar un poco de eso? Sí. ¿Cómo se origina? ¿Cuál fue tu rol dentro de todo eso? ¿Cómo se fueron gestionando las cosas hasta el último momento? Bueno, yo en ese tiempo trabajaba en el hospital. Era la secretaria de la dirección. Y un día Pato me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo medio inflamado aquí en el cuello. Yo lo veo y ya le dije yo, y me dijo, pero se me va a pasar pronto, porque él jamás iba al hospital. Entonces yo hablé con el doctor Callejas, que estaba en ese minuto en el hospital, y le dije, entonces le dije, pero no hay forma de traerlo. Me dijo, mira, puede ser algo muy suave o puede ser algo muy grave. Entonces yo le dije, para que descartemos eso, me dijo, tengo que verlo. Y yo ideé que él fuera al hospital a llevarme una documentación que a mí se me había quedado aquí en la casa. Claro. Entonces dejé una carpeta acá y le dije, mira, en mi dormitorio, en tal parte hay una carpeta, por favor tráemela que la necesito urgente. Y él me la llevó al hospital. Y cuando entró a mi oficina estaba el doctor Calleja. Ya.
Y ahí el doctor le dice, a ver, ¿qué tenía ahí? Y lo comenzó a examinar. Y le dijo, te voy a tomar unos exámenes, los voy a mandar al continente y puede ser nada o puede ser algo grave. A la semana después teníamos los resultados que él estaba con un cáncer, una... Metástasis. No tenía metástasis en ese minuto, estaba con un cáncer al sistema linfático. Y un linfoma no Hodgkin, que era uno de los linfomas más graves que existen. Y ahí el doctor me dijo a mí lo que era, me dijo a mí primero, y yo comencé a estudiar, el doctor me dio los enlaces con la Clínica Mayo de Estados Unidos, qué es lo que era el linfoma no Hodgkin y cuáles eran las personas, por qué las personas les daba esto, y buscando para ver cómo ayudarlo. Y en este estudio, el querer saber por qué, llegué con el doctor Calleja a la conclusión que Pato, su estilo de vida era como para que él desarrollara este cáncer sí o sí. Ya. Él comía mucha carne. Y comía carne como 3 o 4 veces en el día, desayuno, almuerzo, once. Entonces esta carne no se digiere como las verduras. Claro. Pasan 3 o 4 días y se comienza a descomponer. Y eso se va a la sangre, esa descomposición. Y el sistema linfático limpia todo eso. Pero su sistema estaba agotadísimo. Ya no podía seguir limpiando. Y comenzó a hacerle estos tumores de los linfomas. Entonces intenté que él revertiera su dieta, muy difícil en una persona que ya tiene sus años, claro, y que tiene una manera de alimentarse de esa forma. Otra persona que sufrió lo mismo fue Benito Rapajango. Y él duró como 3 o 4 meses con la enfermedad. Pato duró 4 años. Porque siempre estuve encima de él cambiándole el sistema de alimentación. Cambiándole el sistema de alimentación. ¿Te hacía caso? En algunas cosas sí, pero a veces él comía escondido. Pero en algunas cosas sí, pero yo era así dura y no, esto sí. También tenía problemas con el exceso a veces del alcohol, que también le hacía muy mal. Entonces... finalmente el médico, cuando le hizo el tratamiento de la quimioterapia, le dijo, si tú pasas el primer año tienes 1 año más de vida. Él pasó el primer año. En el segundo año el médico le dijo, si tú pasas ahora tienes 2 años más de vida, y él no lo pasó. Él volvió a recaer con el... Saliendo de la quimio, volvió a tomar quimioterapia, y ahí el médico le dijo, si pasas este año vas a tener 1 año más de vida. Y él no lo pasó. No lo pasó y él se sometió a otros tratamientos depurativos, de hierba, saludables, pero nada de eso resultó. Él ya tenía una metástasis avanzadísima. Y él llevaba como 4 o 5 meses en el continente en tratamiento cuando un día me llama, me dice, negra, llévame a la isla porque me voy a morir. No quiero morir acá. Y mi hija mayor, Bajiroa, estaba en gendarmería, allá haciendo un curso, terminando ya su curso, y le pedí a ella que se lo trajera. Y ella hizo todas las gestiones con su entidad y viajó. Viajó a la isla y 2 días después falleció acá en la isla. Fue muy triste verlo llegar. Siempre tuve en mi corazón de que yo me iba a ir primero, porque yo al lado de él era muy débil. Y yo decía, menos mal que me voy a morir yo primero y no voy a sentir el dolor de que él parta. Porque yo lo veía a él tan fuerte, era un hombre tan capaz, tan fuerte, tan choro, aniñado, buen jinete, cabalgaba.
mataba un animal así, un vacuno gigante, así solo. Y yo decía, no, menos mal que él es súper fuerte y yo me voy a ir primero. Y no fue así, pues la vida me mostró otra cosa. Y él fallece. Y él fallece y la vida me muestra que yo estaba equivocada y que no era tan débil. Y que, dime una cosa, ¿te marcó profundamente su muerte? Por supuesto, a los niños. Por supuesto que sí, nos marcó profundamente porque no sabíamos qué hacer, de qué vivir, no teníamos nada. Solo teníamos una pequeña casita aquí en el pueblo. En el campo, Pato había estado enfermo 4 años. Él había dejado sus animales con otras personas y estos animales finalmente se perdieron, ¿ya? Para no entrar en detalle, nunca los recuperamos y perdimos todo el capital que teníamos. Nosotros teníamos más de 100 cabezas de ganado, de vacas lecheras y ganado, y estas se perdieron. Caballares también. Caballares, se perdieron. Se perdieron, entonces él los había dejado a cargo de una persona, pero después no respondieron nada. ¿Y cómo generas tú, de qué manera generas tú las cosas como para que se gestione este emprendimiento? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿A quién recurriste? Bueno, en ese tiempo, cuando Pato muere, yo tenía en proyecto el vivero, ¿ya? Y este proyecto era de un programa... ¿Pero ese proyecto nace después que él se va? No. ¿O estando él? Estando él nace este proyecto y estaba a cargo de Aleida Labrada, que era una funcionaria municipal muy, muy, muy buena que aportó demasiado a la isla. Y ella me dice, mientras nosotros levantamos el vivero, tú comienzas a hacer tus semillas. Y ella me enseñó a hacer los almácigos y todo eso. Entonces cuando Pato muere, yo tenía 300 matas de tomates en semillero. Y él muere y yo comienzo a plantar. Y 3 meses después yo cosecho 3.500 kilos de tomate de ahí. Y con esa plata yo digo, voy a hacer una cabaña. Una cabaña. ¿No habían otras cosas como por ejemplo que tú pudieses vender o utilizar como para poder contar con más capital? No. Teníamos una camioneta la cual vendí que nos sirvió para alimentarnos estos meses que... El tractor que vendimos y para irnos dando vueltas estos meses mientras crecían los tomates y esas cosas. Y como te digo, o sea, a los 3 meses vendimos estos tomates y este capital yo invierto y hago una cabaña, una pieza, una habitación con su baño privado, su camita de 2 plazas y una cama de 1,5 plazas. Y ese mismo verano yo la vendo, todo el verano la tuve ocupada y eso me dio platita para hacer otra y finalmente terminó en esto que son 14 habitaciones, una capacidad para 45 personas. Cómodamente, con un gran comedor, una cocina. Y trabajando, hace 11 años ya que trabajo en esto. ¿Y vives de esto? Y vivo de esto. ¿Pudiste educar a tus hijos con lo que produjo este lugar? Claro, me acuerdo que Tabaque estaba como en 3º de kinesiología y Tonchi estaba en 2º de administración en la universidad y los otros 2 chicos estaban aquí conmigo. Bajiroa trabajando de gendarme. Claro, y Kimi estudiando acá. Entonces Tabaque me dice a mí, mamá, yo voy a quedarme porque ahora ya no hay cómo volver. Yo le digo que no, que tienen que seguir y que yo voy a ver cómo los sostengo allá. Y Tonchi se quedó ese año, hizo un año sabático y el próximo año yo lo mandé. No quería, pero yo insistí en que él tenía que sacar un título. Fue tanto que cuando terminó, me trajo el título, me dijo, mamá, ahí está su título. Siéntase orgullosa porque yo no lo voy a ocupar. Así que ahí, pero hoy en día él sabe que el título le ha servido para crear su empresa, para dirigirla, para todo. Así que
contenta yo porque uno de mis grandes logros fue haberlos educado. Lo mismo que hizo mi madre con nosotros. Mi madre era casi analfabeta y mi padre muy poca educación también. Y mi madre lo que más quería ella que nosotros nos pudiéramos educar. Mi papá decía, ¿para qué gastar plata en eso? Que no vale la pena, él no lo veía, pero claro, mi madre lo veía. lo veía. Entonces mi mamá decía, no importa que no tengan una profesión, pero por lo menos saquen cuarto año medio. Pero todas sacamos al final una profesión. Entonces yo con esa misma fuerza de la mamá mía, yo quise que mis hijos también. Yo dije, yo no fui a lo mejor profesional, pero ustedes sí, porque la opción está. Yo puedo hacerlo. Con ellos a lo mejor no podíamos, pero aquí sí. Entonces todos ellos estudiaron, todos ellos salieron adelante. Con la realización de este logro, a través de todo lo que viviste con Pato en sus últimos momentos, ¿crees tú que en este momento, creo yo también, te hubiese gustado haber compartido el logro de este sacrificio con él? Por supuesto que sí, me hubiera gustado, pero también me queda la satisfacción como cristiana de que él sí sabe de esto. Claro. Porque sé que él ha permanecido siempre cerca de la familia. Y te quiero contar una anécdota cuando él se fue. Yo siempre, como te decía, creía que era muy débil frente a él. Y él, no sé, 3 minutos antes de expirar, de dar su última respiración, me toma mi mano y me dice, negra, Amúa, tú eres la mujer más fuerte que yo he conocido en mi vida. Eso me caló y me grabó a fuego. O sea, yo con eso, cuando yo estaba construyendo, estaba tratando de tener turistas o de plantar o de hacer cualquier cosa que a veces sentía que ya no más, me acordaba de eso y salía adelante. Salía adelante, sentía, él me dejó un gran legado en eso, me dejó algo que yo a lo mejor siempre quise escucharlo y nunca lo escuché, pero en ese minuto, o sea, yo sentía que ese minuto para él era sagrado. Él se estaba confesando ante Dios y después que termina de confesarse ante Dios para ir a su encuentro, él me dice eso a mí. Me dice, tú eres la mujer más fuerte que yo he conocido. Entonces yo ahí dije, no, voy a sacar mis hijos adelante, mi familia. Y comencé, y siempre sentí que tenía el apoyo y que cuando quería caer, me afirmaba de esto. Y fue una experiencia súper linda, un legado súper lindo de él. Pese a todo, es como te dije en algún momento, tú tuviste los rasgos del ave fénix, que lo consume el fuego, cae la ceniza y vuelve a renacer de ahí. Eso es un rasgo que te caracteriza, que yo te conozco. Gracias. Oye, ¿cuántos nietos tienes? Tengo 4. 4 nietos, ¿los podrías...? Jaumaca es mi nieto y es mi hijo. Yo lo crié y yo lo amo como mi hijo. Jaumaca, que ya tiene 19 años, un joven. Después está Mitiaro y Roroy, que son mellizos, tienen 7 años ellos. Y ahora hace poquito, hace un mes y medio, llegó a Petaje. Ellos son hijos de la Bajiroa. De la Bajiroa. Sí, ellos son hijos de la Bajiroa y tengo una buena relación con ellos. Me gusta visitarlos, me gusta que vengan acá. Con Jaumaca también estamos, siempre él me está visitando, me está ayudando, me está apoyando en cosas. Sí. Más allá de cualquier cosa pasajera. Sí, como toda familia. Exacto. ¿Qué cambios ves en la isla en comparación, digamos, desde que tú llegaste hasta el Ratoní de hoy en día? ¿Qué cambios ves? Cambios gigantes en lo cultural, en lo social. ¿Para bien o para mal? Mira, yo no sé si es para bien o para mal, pero yo sé que lo que sí sé que las personas vamos evolucionando.
Claro. Y todo evoluciona a la vez también la cultura, la gente, pero yo hoy en día también, así como veo jóvenes que se han descarriado del camino, también veo jóvenes muy, muy amantes de su cultura, claro. Dedicados, gente que hace una labor social inmensa y son jóvenes. Yo lo he visto, yo he ido a cosas sociales y hay jóvenes al frente. Creo que ha cambiado en el sentido que yo veo que antes era una comunidad rural y hoy día es una metrópoli, así cosmopolita, así con todo, ¿ya? Con todo. Pero como te digo, o sea, si vamos a rescatar lo malo, también tenemos que resaltar lo bueno. ¿Qué es lo que más extrañas del pasado de la isla? Su tranquilidad. La tranquilidad. Sus paseos a caballo. Sí. Aunque estoy ya, no vieja, pero grande. Hace como 2 meses fui a un paseo a caballo al Maunga Terevaca con mi hijo. Él me llevó y fuimos a caballo y él iba como bien preocupado si es que yo llegaba. Llegué y bajé a caballo muy bien. Sólida ahí. Así que esas cosas me fascinan, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la isla? Me gusta su naturaleza y su gente. Su gente. ¿Crees tú que la gente todavía mantenga algo de esas personas del pasado? Sí. ¿Todavía sí. crees tú que se está dando eso? Sí, yo creo que sí. Sobre todo la gente de mi generación. Me gusta... A lo mejor ha cambiado, pero ponle tú, yo voy a Santiago, voy a mi casa y la vecina que yo crecí toda la vida con ella no me saluda, no me habla. Claro. Y aquí hay gente hay jóvenes que me dicen, hola Nua, ¿cómo estás Nua? Sí. Buenas tardes Nua, y yo no sé quiénes son. Claro. No, pero ellos quizás saben. Claro, ellos saben, entonces a veces yo me acerco a ellos y les pregunto, hijo, ¿de quién es tu mamá o tu papá? Y ellos me dicen, le digo yo, sí, la conozco. Entonces, pero como te digo, o sea, la gente de aquí a mí me gusta, me encanta ese vivir en comunidad, que todavía subsiste. Si es cosa de que uno quiera juntarse o no quiera juntarse, pero todavía existe ese amor en comunidad, el saludarse, el preguntar cómo estás, y oye, que te falta algo, oye, ¿querés que te vaya a visitar? O vamos aquí a bañarnos. Esas cosas me gustan. Elvira, ¿alguna amistad que destacar? Bueno, tengo una amiga de muchos, muchos años, que es la Berta Cruz. Es como mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, ella es como mi hermana y siempre... ¿Cuentas con ella? Sí, siempre cuento con ella en mis quehaceres, en mis cosas, a veces cuando estoy enferma. Y la otra persona que a mí me gustaría destacar mucho es Aleida Labrada. Una mujer que cambió... ¿Vive acá aún? No, ella se fue de la isla, pero ella cambió todo lo que es la agricultura rural de Isla de Pascua. ¿De dónde es ella todo esto? Ella es cubana. Ella es cubana y ella es una científica y es una agrónoma. Y ella cambió toda esta mentalidad de estar plantando 2 lechugas. Claro. Ella cambió a que plantáramos 100 lechugas, y a que nos autoabasteciéramos. Que hoy en día todo lo que se está haciendo en la agricultura viene de esa base. Claro. Viene de la base de Aleida, o sea, ella fue quien implementó todo esto y fue un gran aporte a la isla. Sí, un gran aporte. Ella, yo la quiero mucho. Yo todo lo que he aprendido en tecnologías de agricultura lo aprendí de ella. Bueno, hay que destacar quizás que con el tema de la pandemia y se le está dando tanta importancia a los cultivos, algo que ella haya dejado o haya heredado se está implementando. Se está implementando. Hoy en día da gusto ver, digamos, tú pasas por la calle, todo el mundo vendiendo verduras, todo el mundo autoabasteciéndose, porque hubo un lapso de tiempo en que la gente, la década de los 70, 80 cultivó, pero entrando a la década de los 90 y los 2000 como que eso bajó. Y ahora gracias a la pandemia está resurgiendo nuevamente eso. ¿Cómo ves el tema de la pandemia? ¿Cómo te afectó a ti el tema de la pandemia, incluso con el rubro de turismo? Bueno, a nosotros
nosotros, a nuestro rubro nos afectó absolutamente. O sea, yo desde marzo que estoy cero turismo. Cero turismo. Y gracias a Dios vivo en la isla, donde me puedo reinventar, donde estoy plantando, donde tengo mi vivero lleno de verduras para la familia, donde los hijos crían pollos, vacas y chanchos en el campo para tener la proteína. Entonces, y todo el mundo igual, aquí nadie puede decir, ¿sabes? Yo sinceramente, yo sí que no puedo hacer nada. Todos tenemos tierra. Si no son nuestras, como es mi caso, tenemos las tierras de los hijos, sí, del amigo, del primo, del vecino, de quien sea, pero todos claro. podemos plantar. Entonces, a mí no me ha afectado así terriblemente. Me afectaba en lo económico, por supuesto. Tenía personas que trabajaban conmigo, claro, que ya no están, pero estamos todos a la espera de que esto se solucione sin apuro. Que llegue en su momento, que cuando digan ya se abre la isla, estemos todos preparados, estemos todos conscientes de que se puede abrir y que se puede volver a cerrar por mucho tiempo más. Exacto. Entonces... o sea, la palabra clave es reinventarse. Reinventarse. Y la isla lo da. Sí. Lo da para eso. Entonces, todos, yo creo que toda mi generación y los más jóvenes tenemos una raíz de agricultura. Todos, yo cuando llegué a la isla no había turismo, no. Había un hotel y pare de contar, ¿ya? Entonces todos plantábamos para comer, plantábamos esto, lo otro, los maridos ordeñaban vacas, criaban animales. Entonces hoy en día es volver un poquito atrás. Qué pena con la gente que no tiene eso en el continente, que vive en un departamento, ¿ya? Pero su realidad es otra. Y su realidad es otra. Entonces nosotros aquí tenemos el mar, que nos surte todo lo que es pescado, y tenemos la tierra para que todos los vegetales y los animales podamos consumir. ¿Tú te has dado cuenta que hay algo que me llama mucho la atención, que es el tema que los precios en pandemia? ¿Qué piensas tú al respecto de eso? La usurería de algunos comerciantes. Bueno, yo le pediría dos cosas a los comerciantes específicamente. Primero que nada, que dejen de traer verduras del continente. Que aquí hay. La gente no está sana. Y mucho más sana. Y la gente que está dedicada a eso necesita esos ingresos. Me da pena a veces pasar a las 2, a las 3 de la tarde y la gente está ahí con todos sus tomates, sus lechugas, que no logran vender. Dejen de traer toda esta cosa que se produce acá en la isla. Bueno, nosotros como Centro Catipare hay un grupo que está trabajando con el tema de unas encuestas. Por ejemplo, una es el índice de la alegría y el otro es el índice del IPC. Espero que este índice del IPC de alguna manera ayude, aunque se han subido algunas cositas a las redes sociales, pero por lo menos hay gente que sabe, gracias a eso, qué lugar venden más barato el azúcar que otros lugares. ¿Ah? O cuál es la diferencia que hay. Entonces yo considero que el aporte de Catipare con respecto al índice del IPC, y espero que una vez que se entreguen los resultados, la autoridad que competa haga su pega. Sí. De hablar con los comerciantes, de hablar con la TAM, para abaratar un poco el costo y no que un azúcar te cueste 2.500 pesos. Sí, y como te digo, no traer verdura. Claro. Yo fui a una verdulería, una lechuga, 4.500 pesos. Yo le dije, ¿por qué tan cara? Me dijo, porque pagué 2.000 pesos por el flete. Claro. Razonablemente la estaba vendiendo a 4.500 pesos. Yo le dije, oye, aquí en la isla se están produciendo muchas lechugas. ¿Por qué tú no le compras a la gente de acá? Claro, pues, para que tú puedas vender. Además, yo he visto frente al frente al Jaraguatire, la mujer del Chistoso vende 500 pesos sus lechugas. Sí. Ella se instala a las 9 de la mañana ahí con caja y caja y caja a 500 pesos las lechugas. Entonces, yo le pediría eso. Y lo otro es que, bueno, los comerciantes que están trayendo mercadería en estos aviones particulares, que paren. Esperemos el avión de la Cámara no de la Cámara de Turismo, del avión que manda el gobierno. El normal, para que no paguemos 2.000, 3.000 pesos por un kilo de flete desde allá. ¿Ya? Pues claro, ellos quieren seguir vendiendo, pero ¿a qué precio? Si no hay, si no se abre el turismo, no va a haber circular, no va a haber dinero.
Entonces vamos a vivir de lo que producimos nomás. Exacto. Entonces, ¿para qué es? Hay una persona que me dijo en algún momento, pero yo como yogur necesito el yogur de... Pero si hay gente que está creando yogur de pajaritos, que están creando yogur griego, no sé cómo lo harán, artesanal, qué sé yo. Hay como 3 o 4 emprendedoras de eso, porque Sí. no darle la posibilidad a esa persona. Y no es tan caro. No. ¿Cuánto vale un pote de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y ellas venden a 3.000 pesos el litro de O yogur. sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Ya, mira, desde que llegaste hasta el día de hoy, estamos en octubre del 2020, ¿te das por satisfecha con lo que te tocó de vida Sí, vivir? sí. Cada Con día sus altos, agradezco, con sus bajos. cada día agradezco a Dios haber venido a vivir a la isla, de haber tenido un esposo, que tuvimos momentos muy difíciles, que logramos superar, que haber vivido en esta tierra tan generosa que me enseñó a plantar, que me enseñó a vivir de ella, que me acercó a la naturaleza. Todos los días doy gracias a Dios por vivir acá y quiero morir acá y quiero quedarme en esta tierra para siempre. Bueno, corresponde, tú eres parte de la tierra, tú eres parte de esta comunidad, tú llevas muchos años viviendo acá, uno de tus aportes también fue entregarle hijos a esta tierra, y hay descendencia de ellos también acá, tienes 4 nietos, entonces ese fue también tu aporte, el aporte humano, el aporte de la procreación, la vida, así que te ganaste el espacio de ser enterrada. ¿Aquí tú quieres que te entierren acá o allá en Sucupira? Aquí, A mí me encanta Sucupira. no, aquí y en el mismo lugar donde está mi esposo. Ah, Ahí mismo, ahí mismo. Yo le dije a él que no me llevara muy pronto porque tenían que pasar algunos años para que yo me pudiera ir ahí mismo. Entonces me dicen, mamá, ¿vaya a seguir hinchando a mi papá después de ahí? Yo le digo, sí. Oye, bueno, Lo voy a ordenarlo. esto lo voy a contar como algo... Cuando enterraron a Artoena, arriba de la tumba de su esposa, el espíritu apareció donde la Sofía y le dijo, ¿por qué me enterraron esa basura encima? Lo soporté en vida y ahora lo tengo que soportar en este mundo. Solo te digo eso. No, es una petición que le tengo a mis hijos y ellos lo tienen que hacer así. Me van a enterrar ahí mismo donde está su padre. Como te digo, tuvimos tiempos muy difíciles con Pato, pero finalmente logramos encarrilarnos y entender de que lo mío no era una forma de mandarlo, sino era un matriarcado, y yo entender que él también había crecido en algo absolutamente diferente, que era un patriarcado y una cultura diferente. Logramos finalmente querer tener esta familia mucho más tranquila. Yo me casé a los 24 años. Antes de eso había tenido varios pololos y también estuve a punto de casarme. Pero jamás, nunca amé a una persona como amé a Pato. Pato es y va a ser siempre el amor de mi vida. Y por mi religión, nosotros creemos en la vida después de la muerte. Y creemos en la familia después de la muerte. Y yo me casé con él no por hasta que la muerte nos separe. Yo me casé con él por las eternidades. Y yo sé que... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, me casé con él por las eternidades y nos vamos a encontrar. Yo sé, mi fe me lo dice así y así va a ser. ¡Qué bueno! Oye, estamos llegando casi al final. ¿Alguna anécdota simpática que recordar del pasado? Bueno, hay muchas anécdotas, pero las vivencias con mi suegro, a mí a veces en esos momentos eran como tristes, como peleadoras, pero hoy en día las recuerdo así como Una anécdota. como una anécdota divertida de cómo no fui capaz de ver el patriarcado firme de él. Claro. Pero también sé que fue un buen padre. También sé que educó, que dentro de todas sus cosas crió a sus hijos y les dio formación. Y solo. Entonces sé que fue un buen hombre en ese sentido. Y para mí recordarlo hoy en día lo recuerdo con respeto. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu suegra?
De mi suegra la recuerdo como una madre. A mi suegra, ella me quiso mucho, yo también. También fue una mujer muy sufrida, una mujer que vivió mucho dolor en su vida, pero también finalmente encontró a Dios y ella pudo descansar. Sí, sí. Elvira, esta es la última pregunta. ¿Cuál sería tu mensaje para las futuras generaciones? Generaciones tuyas, tu descendencia, como también las generaciones futuras de otras familias de la isla. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? A mí me gustaría que mis hijos mantuvieran el legado de su padre. El ser trabajadores, el amar a la tierra y el respeto. Y de parte mía, el compañerismo. El de estar ahí al lado de sus parejas, siempre acompañando. Y en lo cultural, a mí me gustaría que ellos fueran capaces de inculcar esta cultura hermosa, que no se pierda, que sepan que de mi parte ellos nunca aprendieron nada de los Rapanui ni de los mapuche que pueda haber sido yo, porque yo no lo tenía. Yo carecía de todas esas cosas, de rasgos culturales ancestrales. Y ellos que tienen una riqueza tan grande en lo ancestral, que lo perpetúen en sus hijos, en sus nietos, en todos los que ellos vayan a venir. Ese sería mi gran pedido para mis hijos. Bueno, digamos al final de la entrevista, en nombre de Catipare y del equipo que está aquí presente, te queremos dar las gracias por invitarnos a tu casa, por abrirnos tu corazón, por abrirnos tus recuerdos. Esto se va a ir al reservorio de la memoria en Catipare para las futuras generaciones. Damos por finalizado la entrevista a la señora Elvira Aguilera de Pacomio, agradeciéndole su cortesía y el habernos permitido grabar sus memorias y saber un poco más de ellos. Maururu te imagino y Orano Tato.